Amigos todos, es Juanita, Juana Gerken. Am, Estoy para aquí para agradeciendo a los amigos de Morelos, y para hablarles de poesía. Am, Escribo desde siempre, escribo desde que tenía 10 años porque puedo decir que mi mamá meció con poemas mi cuna. Entonces, por eso siempre he escrito. A los 10 años me gané un concurso de poesía y eso me ha hecho sentir em, tal vez una responsabilidad más que decir que me he sentido poeta desde ese momento, he sentido la responsabilidad de, de escribir, porque escribir me ha salvado en muchos momentos, ¿no? Am, Recuerdo siempre ese escrito que dice, escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Y esa es mi razón de escribir. Si puedo decir que tengo una, una meta poética o un arte poética, es esa, que el agua envenenada pueda beberse y la que no esté envenenada que sepa todavía mejor. Am, Creo que es importante escribir y decir un poquito de la escritura y del poeta, porque después de todo es la manera, la poesía es un arte oral y es la manera de conectarse con el mundo, con la realidad. Entonces, para mí, esa es mi verdadera razón de escribir. Es el mes de las brujas. He escrito unos cuantos libros y el primero se titula La sal de las brujas. Se titula La sal de las brujas porque yo profesionalmente, académicamente, estudié las pulsaciones, las tensiones de la literatura colonial y postcolonial en América Latina. Y cuando estaba haciendo mi trabajo de literatura colonial, tuve que hacer trabajo de archivo, de estudiar el archivo de Indias, y allí me encontré que um, en uno de los folios de la Inquisición decía que en la América Latina nunca se había usado la, eh, nunca se había hecho pérdida de vida en términos de los castigos de la Inquisición. Pero me encontré un detalle que decía, a las brujas, si son niñas, y para que les duela, échesele mucha sal. Entonces no había pérdida de vida, pero había castigo salado, ¿no? Eso de echar sal a la herida viene de ese castigo que la Inquisición eh, realizaba con las mujeres. Entonces, como es octubre y es el mes de las brujas, les voy a leer un primer poema. Voy a comenzar con este poema corto que se titula Escoba de vuelo. Enrevesado el dolor, empujando al silencio por las grietas, salimos aullando. Arriba mueres, abajo te despiertas, y bajo el sol que disuelve aires huecos, me inicié bruja de cardo y azucenas. Para las brujitas en este mes de las brujas. Y porque una amiga muy querida y admirada me envió
una cita que decía, tal vez ahora que a las brujas les va tan bien, las niñas se olvidarán de la estupidez de querer ser princesas. Y eso me gustó mucho. Entonces, por eso he decidido empezar por aquí. Am, Aquelarre es el segundo poema que voy a leer de esta colección. Am, Persiguiendo un esquema, algún hombre o todas las cosas del mundo, desangrándome contra la luz o las esquinas, cazando brujos volcados a fuerzas de mordiscos sin fuego, bajo la manta dormida he nacido, centinela de hombres sentenciados a morir por fierro, sin haber conocido jamás el descanso del féretro. Ven, hablemos de acuerdo a tus ojos de los gatos que siempre han sido dioses. Ven, volvamos a hablar de los gatos que sueñan cuando aman en pleno día y de los que se roban la corteza del árbol porque sí y son capaces de arrancar las raíces de un grito. Escúchame bien, hablemos de los gatos, porque no sentirás las hormigas que dividen mi carne entre tu ayer y mi ahora, viendo caer los centros, presenciando el saqueo que emprendiste. Una vez más, hablemos de los gatos. No dudo que tu ira arrase con el último de los cipreses. Espera, que habremos de medirnos cuando tu rostro y mi seno llenen de sentido la leyenda y atrapen la palabra que destruye a fuerza de jardines y de reinos los mordiscos de tu pecho descubierto. Gracias. Um, este es una oportunidad muy importante, para mí muy importante, porque me conmueve mucho este grupo de escritores que, que están aquí reuniéndose, escritores en el exilio, que estamos reuniéndonos um, para describir lo que sentimos fuera del país, en otros países, en otras culturas, y cómo nos sentimos en estos lares, en estos nuevos lares. Creo que esto tiene eh, eh, importancia porque es la manera de hacer comunidad y es la manera de sentirnos acogidos y abrazados por nuestros compañeros, pero también por el entorno en el que estamos. Es importante entonces este proyecto de escritores en el exilio y estas interacciones de este momento. Para los amigos que quieran unirse y comentar, deben unirse al grupo de Artes en Morelos. Es el http Facebook y Bana Groups y Artes en Morelos. Y si se unen, pues pueden comentar y podemos tener una conversación amena. Hablando de exilios, voy a leer un poema que se titula Exilio Segundo y tiene que ver, creo que para los que vivimos en Estados Unidos y somos de tierra caliente, o los que somos del Caribe o los que hemos crecido en el Caribe y en otros lugares de América Latina, a mí por lo menos, y creo que a muchos de mis amigos, nos sorprende el gris, nos sorprende que de repente llegamos a estos países y como que se nos va el color, como que perdemos color y vivimos casi siempre en gris. Por lo menos
8 meses del año en gris. Am, y este poema se titula Exilio segundo. Se fuga la isla entre tus dedos, se escurre el mar, se pierde la memoria y el verde es gris y el azul es gris y el amarillo es gris y el rojo es gris y el naranja es gris y tú eres gris y yo soy isla que se escapa entre tus dedos. Mucho, mucho que decir del exilio, mucho que sufrir del exilio. Todo el tiempo tenemos el deseo de conectar y de conectarnos. Entonces, este es otro poema también de exilios. Am, en el En este caso, el exilio toma muchas formas, no es solo político, no es solo este cambio de luz, este cambio de color en donde estamos. También los exiliados a veces pensamos cómo será la vida de otros exiliados, de los em, de los que son como nosotros, personas, pero también de, como en este poema, digamos un lobo. Y este poema se titula Lobo estepario. Aquí la cicatriz de la panza rasgada, allá la tentación y el bosque, caperuza vestida en putirrojo y abuelita tragada sin pensar y joven cazador y viejo lobo feroz, que es miedo sempiterno de las niñas. Allá la panza abierta, a él, pobre hombre lobo enamorado, que solo quería olerla, verla mejor, contemplarla de cerca y a pequeña mordida en la entrepierna, comerla despacito, sintiéndola temblar bajo su fuerza. Aquí, de vuelta a las estepas, no aúlla, menos lobo y astuto cada noche lame su cicatriz y se lamenta. Otra cosa que nos pasa a los exiliados es que en general vivimos añorando. Todos ustedes los que son exiliados lo conocen. Vivimos entre aquí y allá, todo el tiempo añorando las llaves de la cultura. Aunque seamos trashumantes como yo, que vivo en un lugar y en otro y en otro y he vivido en muchos lugares, pero me he convertido en un híbrido de todo prácticamente. Pero el lugar común con otros, el lugar del cordón umbilical siempre está con nosotros. Y este poema es un poema de ese hilo que me conecta con el Caribe y con los caribeños, con Puerto Rico. Se titula Aché. Aché quiere decir energía en la creencia santera de los Yoruba, quiere decir energía. Y en una ocasión vi a una amiga vestida de blanco y me conmovió mucho. Entonces le pregunté y ella me contó de su experiencia y por aquí H para Teresa, vestida de blanco. Color incoloro suave, suave crujir que se pega a los labios, que se pega a las piernas, suave crujir de hojas que acaricia la piel del día, brillo fuerte, oscuro y fuerte ruido, crujir de estrellas que calienta la piel del aire,
que me pule las manos y los sueños de energía, con olor a mis abuelas, y que sabe a mí, y que corre por mi piel de algodón, de aire, de sol, de ébano, de energía, que circula constantemente hasta uno no ser, hasta uno dejar de ser para volver a ser completamente color, incoloro suave, brillo fuerte, de energía que circula una vez más, mordiéndose la vida. 18, 36, 54 pulsos de energía con olor a mí, siempre viva, con olor a mis abuelas, para honrar a mis ancestros, para despertar a Ramses, para tocar al dragón rojo y para volver a hallarle en Ileifé o en el palacio de Potala o en Troya o en Ankara o en Dachau, rescatando del olvido mis cenizas. Este poema es de la segunda colección que se titula La piel a medias y que tiene que ver con esas ataduras de la piel eh, y, y los exilios, los malabarismos que tenemos que hacer los exiliados todo el tiempo. Así que este es el exilio tercero, cuestión de historia. A punta de malabarismos sobrevive, abrazada a sí misma, ineludible, amarrada a sus plantas, en su propio lugar, el único, el preciso. El canto de los grillos y su canto es el mismo. Había una vez una mujer dormida que echó su cuerpo al vuelo y no hubo red, ni público, ni cuerdas. En plena transparencia y sin tapujos, su húmeda blancura, su dureza rosada, su centro de equilibrio abierto a todos los peligros, como el de despertar cada mañana, lluvia a prueba de agua, fuego a prueba de llama, perdida en diccionarios, masticando palabras como si fueran uvas. Oscura y descreída, aprendió a ser feliz con las palabras, creyendo a pierna abierta en el amor a manos llenas, para ver si siendo a carne viva puede salir con vida de esta vida. Bueno, les he leído de dos colecciones, las primeras dos colecciones de poesía que escribí y me gustaría mucho también que me preguntaran, que comentaran, que me dejaran saber si quieren saber algo de mí o si quieren hacer preguntas sobre la escritura como tal. Así que si quieren hacerlo, ya saben, deben unirse a el grupo eh, Arte de Morelos y de esa manera pues pueden conectarse conmigo y podemos entonces hablar por este medio. Am, si pueden conectarse, debe ser al grupo Artes en Morelos. Entonces, por aquí estamos. Am, en tanto que me aparecen los comentarios. Saludos a Bono, saludos a Luis Emilio. Saludos, Alma. Muchas gracias por la bienvenida, Miguel Izquierdo y Miguel Ontíveros, a quienes agradezco mucho el apoyo. A Isis, estoy muy contenta de saber que están por aquí. Lorena, igualmente. Esther Telles.
Valentina. Uy, que muchos amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Am, si quieren preguntarme cosas y más o menos decirme por dónde debo ir por la poesía, pues eso también les agradezco mucho. Este es un poema un poco más reciente, el que le voy a leer, para un poco respirar de esos poemas que son poemas más antiguos, como diríamos. Este poema es de un poemario, una colección en la que trabajo, que tiene dos secciones, una de Eros y una de Tánatos. Eros, por supuesto, lo erótico, lo físico y emocional de Eros, y Tánatos por el tiempo que vivimos y el miedo de la muerte. Eran las dos disyuntivas que siempre presentaba Freud como el centro de la vida humana, el impulso de Eros o el impulso de Tánatos, hacia el amor físico, hacia el cuerpo o hacia la muerte. Y el amor físico, el amor del cuerpo, por supuesto, es también el amor del alma. Una cosa no excluye la otra. Y entonces este es un poema tratando de rescatar eso, de levantar a Eros para decir, a veces se toca el cuerpo para tocar el alma, o casi siempre, debe ser así. Am, Eros, 7 huellas dactilares. Un rastro de lumbre inundando el instante para tomar la flor. Un dedo traza cincel la luz del aire. Se escurre por la espalda, sacude la tibieza, llega al origen tutelar del límite y teje redes de agua en la textura genital del lirio, sin prisas. Nos crece la sonrisa, una larga sonrisa que aniquila los humos de la muerte. Flamea la voz y el grito degüella una montaña al compás de un dedo que se alarga, loma arriba, monte adentro. En el pecho los pájaros se sacuden veloces. Los poros son lanzas, son flechas, son fusiles, son hormigas y toros y anchísimos planetas, camaradas de un poema, de un dedo que se alarga atado a la raíz terrestre del instinto. Y parece que a la sombra le brotaron alas. Gracias. De otros poemas más recientes también, pero ya publicados en otras colecciones. Este poema que continúa también en esa trayectoria del Eros y del Tánatos y que se titula La celda del iris. Llenando un ruido de agujeros hasta salir como un estruendo mudo, de azul fosforescente a voz de rayo se inventa la mujer, la fluidora de sueños transparentes, artífice de líneas y de mundos, ebrio de soledad, desafiando molinos hasta encontrar algún sueño que le sueñe, desgarrando tristezas con los dientes, se dispara el hombre, recogedor de huellas en las sombras, hacedor de los bordes azulados del tiempo. El rito ha comenzado en este instante. La magia de la lluvia lo ha traído. Es caerse desde adentro hasta el fondo de uno mismo. La salvación fugaz,
la entrada al reino ajeno, donde la densidad del tiempo adquiere forma. En esas calles lluviosas se apresan los luceros, regiones hondas, palpitar de manos, observando en el rito su cerrado misterio. Ella vi a un hombre que nació desnudo, en su baile de llamas, en su signo perfecto. Él, inevitando en un fluir de angustia la fibra cóncava de un beso, quisiera saber lo que dicen las palabras, o más bien lo que nombran, un solo amor o un rostro en cada cáliz, y quisiera guardarse en la matriz del gozo postergado que ha sido suyo, aun fuera de su alcance. De esta misma colección, otro modo o otro momento del Eros, y tal vez de Eros Tánatos, porque es también un momento de Tánatos. Se titula Fuego amotinado y tiene un epígrafe de Jacques Lacan de sus seminarios. Jacques Lacan era un psicólogo y filósofo francés que escribió y hablaba un poco más allá de Freud y del instinto. Para Lacan habían otras cosas y escribió una serie de seminarios. Los que han sido mis estudiantes por ahí saben que hemos hablado del Mirror Stage Theory. Ese es Lacan. Y en uno de esos seminarios dijo algo que me molestó muchísimo. Entonces eso como que me entró eh, la impaciencia de escribir este poema. Lo que decía Lacan en el seminario lo cito aquí. La mujer no existe. La mujer no tiene palabras. Jacques Lacan en su seminario hablando de la histeria. Recuerden que la histeria se decía que las mujeres eran histéricas, ¿no? Y por eso se practicaba la histerectomía. Era una cosa horrible que se asumía que solo las mujeres la padecíamos. Yo conozco muchos histéricos por ahí también. Bueno, fuego amotinado. Y porque sí. ¿Y por qué no? Y porque el tiempo es una hoguera sin sustancia en el rumor de las sienes plateadas del empeño. Su mano izquierda se detiene en la neblina extraña de verse sorprendida, masticando palabras, como si fueran pan caliente o carne cruda. Las repite en sus actos para colmar vertientes de certidumbres mínimas, acunando en sus manos, más allá de la página, plantas y minerales, agua fresca o quizá un viento suave bajando la llanura, suspendida en la hoja, gota a gota, no alza ojos y oculta la mirada, alerta en el sudor la ceja izquierda. Entonces fue la luz, el fuego amotinado, el grito de los pájaros, el tajo de la niebla en el costado. Ahora está en todas partes y en ninguna. Se ha perdido a sí misma en el pequeño orbe de un poema. Navega desde el vientre, espuma de palabras, y tiembla y teme y espera, agazapada que cese el sueño de cubrirle susurros por lo bajo. Escribe libros, dice, piérdete en la torre de Babel, en la resurrección de Lázaro. Cuenta tus neuronas cerebrales, averigua cuántas vueltas al mapa puedes dar al tiempo que te resta. Construye un ataúd a la medida de tu muerte, a la medida de tus muertos, dice, y ella,
terca bestia su lengua, de sujeto verboso y complemento, pide piedad para el ojo que no se ve a sí mismo y empieza a criar raíces en el pecho, porque ha encontrado la palabra perfecta. Existe y es mujer. Es ánfora henchida de palabras, es irreverente, ha parido un poema. Gracias. Voy a ver por aquí qué me dicen, qué me dicen. H, H para ustedes también. Gracias, 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 Silvia. Besote. Lorena, Miguel, Norberto, muchas gracias. Agradezco mucho que estén por aquí conmigo. De veras lo agradezco mucho. Estoy inmensamente agradecida de tenerlos por aquí. Gracias. Oh, Rojo. Oh, Rojo. Hola, hola, hola. Qué alegría, qué alegría. Rojo Córdoba, me alegra mucho que esté por aquí porque él escribió la contraportada a el último libro que publiqué que se titula Mar en los Huesos y tiene la contraportada, es del amigo poeta muy admirado Rojo Córdoba y le agradezco mucho. Am, Voy a leer un poema de estos últimos. Em, este poemario tiene que ver con pruebas de ADN y estas cosas que uno puede hacerse ahora y descubrir los ríos profundos, como decía Arquedas, los ríos profundos de la sangre. Y yo quería darle voz en mi voz al arahuaco, la lengua de los taínos en el Caribe, en mi isla y en otras islas hermanas. Am, Me llamó, aprendí mucho escribiendo este libro y además de aprender mucho, descubrí momentos de cultura increíbles, sellos culturales del Caribe que no me había imaginado. Am, y Voy a leer dos poemas de aquí, uno sobre los taínos y el otro sobre los africanos que llegan en la diáspora forzada al Caribe. Una de las cosas que aprendí es que entre los taínos podían decidir si eran hombre o mujeres, sin problemas, con un cambio de las naguas, o se ponían naguas, de donde viene la palabra naguas, una especie de faldita, o se ponían su nagua o no se ponían naguas. Y si los hombres se ponían naguas, se asumía que eran mujeres sin ningún problema. Y este es un poema am, para ellos, porque bueno, desde luego que también descubrí que fueron castigados muy duramente cuando los cristianos llegaron y se encontraron con que, oh, hay hombres que se ponen naguas. Entonces, para los nahuacoquios. Sé que dormían juntos en hamacas, hechas de hilos de algodón y de cabullas torcidas. Nahane, que, ¿por qué ellos? Sé que todos asistimos a su areito, que el bojique los bendijo, Ro Tureigua, amor celestial, y les entregó el joyel sagrado, un hombre sobre el otro. Nahane, que, ¿por qué ellos? Sé que juntos iban a labrar el conuco, que los dos eran arqueros, que les gustaba la guaracha y en el baile se decían uno al otro, Tequeta nirro, tequeta, mucho, mi amor, mucho, Nahane, que, ¿por qué ellos? Sé que cuando los tairas los vieron, les quitaron las naguas y troncharon con fuego su hamaca. Sé
que los tairas odian a los hombres con naguas, los nahuacoquios, porque los llevaron al mar y los ahogaron, cortaron sus raíces, sus ecos verticales, donde bullía ávida la tormenta y se vertían en jugo dulce de yare. Anaque, anaque, najaneque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Haz de luz, extraviado en éxtasis de amor, sus naguas de algodón son un poema errante. Y este sobre la llegada de los africanos al Caribe y los muchos momentos en que al llegar em, al Caribe los africanos cambian, no cambian, enriquecen la cultura de los taínos y de los españoles con sus propias creencias, con sus propias presencia. Y aquí está este poema que no tiene título, pero tiene que ver con un orilla. Um, los orillas eran muchos y de repente, como aprendí mucho, descubrí este orilla que se llama Osumare. Entonces este es mi homenaje a Osumare, que junta el cielo con la tierra. En el círculo concéntrico del sexo, la esfera del reloj se cierra en duermevelas. El arco de su cuerpo se desborda en el hueco de la antilla. Un día 13, mi número de suerte será mujer. 6 meses más tarde, un día 13, su número de suerte amanecerá hombre. Las horas se agigantan tragando la rutina, la corteza del alma, los pies en retahíla. Los astros del amor polifurcan deslumbres, asombros, maravillas, y Genex de energía es hombre y es mujer, orilla andrógino. Su nombre se arcoiriza, o su mare para juntar el cielo con la tierra. Bueno, esos son los poemas de este Mar en los Huesos, eh, el último de los poemarios que he publicado. Bueno, este es un poema gracioso, un chiste poema para también viene de la fuerza de los exilios. Los exilios son duros, todo el mundo lo sabe, pero también son descubrimientos. Y de repente, por lo menos para mí, que estudié en Nueva York, em, la riqueza de los museos en la ciudad, la riqueza de la cultura eh, del mundo industrializado que yo no conocía bien, ¿no? Conozco o conocía en ese momento cuando llegué a estudiar a Estados Unidos, la riqueza que llevaba adentro era la riqueza de América Latina, la riqueza del Caribe, pero la verdad, desde luego que había estudiado en la universidad, el arte, la música, hasta Nureyev, un día me lo encontré en Puerto Rico, en Bellas Artes. Entonces no es que nuestros países no tuvieran esa cultura. Lo que no tenía mi país o nuestros países era recursos para traer a grandes momentos del arte y de la cultura a los museos, por ejemplo. Entonces acá este poema se titula Exposición.
y es verdadero. Yo no me estoy inventando nada, nada más estoy poniéndolo en forma poética, pero un hecho, es un hecho verdadero. No hay false news aquí. Bueno, exposición. En 1961, el barco de Henry Matisse fue expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 47 días después, cuando ya había sido admirado por más de 116,000 visitantes, se dieron cuenta de que lo habían colocado cabeza abajo. Da igual, dijo uno de los visitantes. Falta el mar. Y ese barco, de todas, parece pájaro. Yo estoy segura que ese visitante era del Caribe, porque se dio cuenta, oh, da lo mismo que sea o no sea. Este es un poema que está inspirado por otro poema de una amiga poeta colombiana a la que admiro mucho. Em, Piedad Bonet escribió un poema que se titula Canto del Sodomita. Y el canto del sodomita de Piedad Bonet es un lamento, es un lamento. Me gustan mucho los poemas de Piedad, estoy segura que conocen su poesía. Ella escribió un poema a la Venadita sobre la pintura de Frida Kahlo. Entonces este es un momento bíblico, ¿no? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y em, este poema, Triunfo del Sodomita, está inspirado en ese poema de Piedad Bonet, Canto del Sodomita. En el canto hay mucha tristeza, en este poema es un triunfo. Entonces yo traté de cambiar el signo em, para problematizar em, am, la vida en Sodoma y Gomorra, la vida del sodomita. Triunfo del sodomita. Tiene un epígrafe del Manual de Estudio Bíblico número 8 que dice, los ángeles no tienen sexo, no. En esta pobre ciudad todo es lamento y caricia detenida. Al volverme desnudo, el roce del destello a la intemperie, vi al ángel destructor, luz que se abisma, lujuriar con su mirada mi tembloroso falo sorprendido. Él, en un fulgor de alas, dobló el cuerpo. Yo, con temor y suavidad de plumas, acaricié el vacío en su entrepierna y la dorada curva de su espalda. Mañana los ángeles se revelarán en el cielo. Entonces, por aquí. Gracias Lorena, gracias Norberto, gracias Esther. Eh, Me alegra mucho que estén por aquí. Isis, espero que sigas escribiendo. Quiero saber qué estás escribiendo. Bueno, estos dos poemas son poemas a la poesía, a la escritura misma. Y tiene que ver con con la necesidad de escribir. Em, yo escribo, como les dije al principio, para que el agua envenenada pueda beberse y para que si no está envenenada me pueda refrescar mejor. Y tengo desde luego muchas poetas, amigas contemporáneas y poetas que ya se han ido, pero
que me mueven, que cada vez que leo un poema de ellos me mueve mucho. Admiro mucho a Maya Islas, que está por ahí, a Silvia Goldman, a Alma Cervantes. Me parece que su poesía me mueve, me conmueve. Pero entiendo que, por ejemplo, puede haber personas que ni siquiera se interesen en la poesía o que no entiendan qué quiere decir uno con el poema. Entonces, por eso, últimamente he estado escribiendo muchos poemas a la poesía misma. Y este poema se titula Kairos. Tiene un epígrafe de Julia de Burgos, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más terrible abismo se tiende entre las dos. Cuando pierdes asidero y la punta de los dedos dice, basta, déjate ir, deja de ser lo que no eres. No seas ni Juana ni Juanita, sé verso descarnado. Construye tu esqueleto con palabras, huesito contra hueso, sé poesía. Sé voz que se derrama en un pum 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 de aurículas, en flujo de ventrículas, abrazando vocales, juntando consonantes, decapitando verbos. Para otros lo extraño, para ti lo perfecto. Camelias azules en el blanco alveolo de tu pulmón izquierdo. Allí donde ya no eres Juana ni Juanita, eres poema, eres camelia azul y eres blanco alveolo. Y este otro igualmente, un poema que a mí me gusta, o, o, o no es que me guste, es que de repente lees un poema de alguien y te identificas y, y entiendes que ese poema te toca y quieres tener una conversación con ese poeta. Entonces, bueno, pues a veces leo un poema y me toca, me toca profundamente. Em, y como igual que con Piedad Bonet y el poema del Sodomita, este es un poema que escribí en conversación tal vez con un poema que escribió Johanny Vázquez Paz. Em, Ella escribe un poema sobre la palabra y ese poema dice apalear la palabra, como someter la palabra, muy, muy Johanny, ¿no? Esto de voy a pelear con la palabra. Entonces escribí yo este poema para Johanny, con el título de Abra Palabra, porque este título, Abra Palabra, es el título de una revista hace tiempo en Chicago, en la que Johanny participaba y ella tiene mucho que ver con esa revista, entonces Abra Palabra. Abrazar la palabra, hablarle despacito como a un niño traumado. No temas, dile, en la punta de esta pluma estás a salvo. Aquí serás mar abierto, breve crónica del aire y caracola y verso. Acariciar la palabra, mecerla entre los brazos como a un recién nacido, como a un 13 de abril, como a un gato perdido. No temas, dile, aún en el grafito torvo de un lápiz despiadado estás a salvo. No hay traición de la imagen, no hay engaño. Hasta que te comprenda, hasta que te sonría, hasta que estalle en lágrimas como el sauce conmovido por sus hermanos árboles. Acurrucar la palabra, protegerla en la piel de tu luz, la de tu sombra, hasta llegar allí donde navegan los peces que nacieron el séptimo día.
allí donde el primer Jacobo de mi especie soñó con la escalera y aprendimos a contar los espacios, asomándonos al pozo que humedece la voz. Leviatán Melviley, diría Santiago, acunar la palabra como a una flor del vientre, hasta juntar fragmentos, perfiles de otro instante, de otra vida. No temas, dile, aquí serás conexión indeleble, canción en la tormenta, y serás el corazón que late en el pecho de un poema. Bueno, esas son de poesía. Voy a ver por aquí qué me dicen. Agradezco mucho, agradezco mucho que eh, me, me, eh, ya, agradezco mucho que me pidan poemas. Entonces por aquí me están pidiendo que lea el poema de Lot y el poema Paternitas. Am, bueno, voy a entonces a buscarlos y a leerlos. Esta es otra colección de poesía que esta es una colección de poesía que se titula Desarraigos, cuatro poetas latinoamericanos en Chicago. Y aquí está, son cuatro libros de cuatro amigos y uno de ellos es Las Ilusas. Otra vez es mi fascinación con la Inquisición. Las Ilusas eran unas mujeres que en la Nueva España, en México, decidieron que ellas se iban a reunir y a discutir libros y cosas intelectuales. Entonces, la Inquisición, desde luego, no aceptaba la educación de la mujer y fue a por ellas. Las ilusas empezaron a tener arrobos espirituales como Santa Teresa. Cada vez que llegaban los de la Inquisición se desmayaban, tenían arrobos espirituales y leían poesía. Entonces no podían juzgarlas como, eh, como para echarle sal, no podían juzgarlas como malas porque estaban teniendo iluminaciones espirituales y las dejaron tranquilas. Entonces admiro mucho las ilusas. Y las ilusas hace un poquito que hago paso por la historia de la mujer en diferentes momentos del mundo occidental. Voy a empezar con Paternitas porque este es el poema a Medea. Ustedes saben la historia. Medea, um, em, Jasón la deja abandonada y ella se va, se vuelve loca y mata a sus hijos. Entonces es como el castigo que le da a Jasón es matar a sus hijos. Y es un momento horrible, ¿no? Para cualquiera persona que es madre y no madre es un momento horrible. Y este es mi poema para Medea. Pensar los años, el siempre a punto de última vez, su vellocino echado a la espalda como un hijo, la columna crujiendo como los terremotos. Mala madre, te dijo, mala madre, y derrotada te dejaste vencer. Que llore el sol, que circule la sangre, pensar los años, el encuentro de ti con tus posibles, las palabras sonando en tus oídos, convocas a tus hijos, te peinas frente a ellos, tus hijos, partículas de ti que simplifican los secretos rincones de tus ingles, allí donde la sombra como la luz estalla y se abre al filo del hueso en galácticas zonas de locura. Mala madre, dijo,
y en amplitud de corazón destrozado descubres antecedentes tuyos, las, las más fieras leonas que deambulan, los voraces espejos de tu espacio, el encuentro de ti con tus posibles. Son tus hijos, son tus criaturas, habitantes de tu esencia y tu contexto. Y es allí donde sabes sujetarles, transformando minutos, circunstancias, el cero diagonal que reproduce tus médulas. Las palabras en tu oído son cosa de su hacer. Sin esfuerzo, lanzas a tus hijos en perfecto equilibrio con tu oído a los espacios de esa secreta latitud que por su culpa habitas. Paternitas, muy fuerte ese poema. Y este otro que me piden también, me están pidiendo los fuertes, ¿ah? Este otro también es muy fuerte. La mujer de Lot, única salida. Me interesan las mujeres en la Biblia, porque siempre hay, se quedan como en el aire, hay contradicciones que no se resuelven y se quedan ahí como en el aire. Uno no sabe qué pasó realmente. Sabemos que la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, pero para un poeta, para un escritor, eso da mucho que pensar y uno empieza a crear una historia para la mujer de Lot, que trágicamente, ¿verdad? Ha sido eh, tan mal hablada en la vida y en la historia. La mujer de Lot, única salida. Henry David Thoreau escribe, "Let us consider the way in which we spend our lives." Mirando hacia adelante, ves desaparecer a tus hijas detrás del horizonte. La mayor, parsimoniosa, camina despacio, como si no le importara este ruido, este ensordecedor ruido abrazado a tu espalda. La menor camina como siempre, ligero el paso, apresurada, como si sus pies fuesen huellas de luz sobre la arena. Y como si no le importase esta tiniebla, esta inmensa tiniebla sin agua que lame tus jarros. Mirando hacia adelante, ves a Lot, tu marido, la espalda recta, la cabeza iniesta, los ojos, la mirada de contenida lujuria que enfoca. ¿Acaso a las hijas que nunca pudiste proteger? Mirando hacia adelante, ves a Lot, tu marido, la espalda recta, el paso fuerte, de hombre que ha prohibido fijar avisos, sin importar que en esta primavera la algarabía de los niños se manchará de sangre. En la ciudad las arpas tocan a duelo. No hay remedio. Tu marido camina con paso fuerte, como si no le importase que tú avances con el cuerpo vacío. Tu cazador clavó sus garras en tu corazón tierno y aspiró el olor delicioso de tu carne magullada, olor a hembra que se desploma mucho antes de calmar su sed, alimentando el poder de ese ángel suyo que, según él, habita en los vastos dominios del grito y avanza para calmar su sed. Todo está cumplido. En los senos prohibidos de tu doble ciudad él afila sus dientes. Mirando hacia adelante, ves a Lot, tu marido. Las heridas se han abierto una vez más. Mirando hacia adelante, retrocedes como puedes hasta tocar con tus manos el miedo. El terror de vivir a su lado para siempre te muerde las entrañas como una visión sin ojos.
y miras hacia atrás. Bueno, esa es la mujer de Lot. Mm, Me piden un poquito de más poemas de Mar en los Huesos. Les cuento y que cuente un poco de Mar en los Huesos. Mar en los Huesos, como les dije, tiene que ver con estas pruebas de ADN que podemos hacernos estos días y que un amigo genetista que estaba haciendo unas pruebas porque tres universidades del Caribe en Puerto Rico, en La Habana y en Madre y Maestra en la República Dominicana se unieron para hacer un estudio de el genoma taíno arahuaco en las islas, lo que quedaba de indígena en las islas. Y este amigo es amigo de mi hermano también y le había pedido a mi hermano una prueba genética y entonces me dijo, si tú me das una, yo voy a tener un cuadro completo. Y yo le dije, bueno, bien. Y al poco tiempo llegó así como muy eh, am, eh, no asustado, como muy misterioso, y me asustó un poco porque dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Como yo veo ese programa de la televisión de Henry Louis Gates que da el ADN de muchos y salen todas estas sorpresas. Entonces me dijo, bueno, quiero decirte que aparte de lo que es obvio, de lo semítico, judío y todo esto que hay allí, también hay un fuerte elemento taíno y un fuerte elemento africano. Entonces, para mí eso fue una revelación y quise escribir este libro para mis hijos. Se titula Mar en los Huesos, porque fui descubriendo que nuestros mares están llenos de huesos y no siempre la historia es agradable ni linda. em, y porque de repente me di cuenta que no tenemos esa vida arahuaca en el Caribe. La tenemos en parques, hay grupos que actualmente muchos se han hecho pruebas genéticas y están reviviendo esa herencia taína, pero no encontraba como libros en arahuaco, frases en arahuaco. Entonces, por eso empecé este libro. Pero el primer poema, el poema que da título a la colección Mar en los Huesos, en realidad es un poema para mis hijos. Cuando estamos en el exilio y pensamos en la muerte, pensamos o atravesamos circunstancias que nos hacen pensar en la muerte. Eh, Pensamos qué queremos, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, igual que yo no me quiero morir en el gris. Siempre pensaba, qué triste sería, ¿no? Yo he vivido en este país, en Estados Unidos, y le he dado a este país mucha de mi energía y de mi capacidad intelectual y todo eso, pero ay, sería triste, como que los cementerios en Estados Unidos me parecen muy tristes. Los cementerios me parecen tristes en todo sitio, pero bueno, menos en México que se hace fiesta. Y escribí este poema para mis hijos y a partir de este poema entonces nace ese deseo de abrir eh, raíces, de abrirle la puerta a mis hijos y llevarlos a pensar en sus raíces antillanas. Mar en los Huesos.
sin cuerpo acongojado, trémula el alma. Un epígrafe de Evaristo Rivera Chevremont, el poeta puertorriqueño. 1. Si pierdo la batalla, quiero que guarden mis cenizas en la cajita labrada de la abuela. 2. Llévenme allí, donde ya saben, a él quiero volver, definiendo en la pura transparencia de sus aguas mis sombras, y las sombras de escualos y arrecifes, su lengua acariciando el fijo litoral de mi memoria, llamándome a la entrega, llamándome sin tregua a sus orígenes, la luna que miraban los caldeos, la brújula incesante, el astrolabio, la conquista de reinos por la fuerza inmortal de su tridente, el peso de tesoros en balanza, llamándome, llamándome a la entrega, llamándome al origen, es decir, a las algas escondidas en las ingles, donde solo su gesto podría recogerlas sin error en mis cenizas, suma de mi yo ausente, vaciadas por la lluvia en sus riberas. Mañana, ¿quién puede predecirlo? ¿Acaso seré en sus aguas río, océano, mar muerto o mar de muertos? ¿Con quién será mi encuentro? Tal vez los nahuacoquios, ¿acaso mis ñáñigas abuelas? ¿Será Ofelia? ¿Será la desconocida del Sena? ¿O encontraré en sus aguas náufragos de otras islas, marcando las voraces estaciones de este íntimo viaje a sus adentros? Quiero volver al corazón del viejo mar de las Antillas, dormir entre sus aguas, entregadas mis formas que solo junto a él son verosímiles, la perfecta ecuación, la perla azul dormida en la infinita suma de su espacio, donde puedo llamarle mar azul o azul mar, o solo mar, 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 y en cada monosílabo su nombre cambia. Es esta la oculta matemática de encuentros, espejismos del hueso contra el hueso, hechos cenizas, donde él y yo somos lo exacto en unidad creciente. Llévenme, llévenme en la cajita labrada de la abuela a buscar los poemas ocultos en su seno, a dejar que mis cenizas irrumpan de repente en su garganta y ría con mi risa de poeta feliz el viejo mar Caribe y devuelva el resto de sus muertos a la orilla, porque sí, porque es hermoso el músculo y el seno, el plenilunio en convulsión, la sal, la planta, el fémur, la nostalgia, un latido dichoso de cenizas y el aroma celeste de un pez y de un suspiro. Perpetuo habitará mi vida en su memoria, agua pasando y pasando de un poeta a otro en cada estirpe, mi gratitud en los andamios de su espuma que no termina, que no termina, que no termina. Y uno más de exilios, pero de este poemario también la tercera parte del poemario se titula Bagua, Omi en Yoruba, mar. Y, y aquí hay poemas de migraciones que no terminan bien, de migraciones que nos duelen porque no terminan bien. Todos migramos porque pensamos en una mejor vida para los hijos, para nosotros mismos, porque pensamos en ser libres, ¿no?
Y para los migrantes que yo conozco y yo misma, en mi cabeza pensaba siempre, el trabajo me libera. Me libera porque me ayuda a ganar dinero, porque me ayuda a poder darle una mejor vida a mis hijos. Pero como ustedes saben, mi marido es alemán y yo he tenido varias oportunidades de enseñar en la Universidad de Tübingen en Alemania. Entonces, también he aprendido alemán y de repente que cuando estaba pensando eso, recordé que en los campos de concentración en Alemania, en Dachau, por ejemplo, hay un escrito que dice, el trabajo nos hará libres. Arbeit macht frei. Entonces ese es el epígrafe acá. En el fondo de sus aguas, los muertos no hablan, no bailan, no se ríen de su muerte, no recuerdan su vida. Al margen de la amnesia, con la cabeza henchida de ocasos y equipajes, no saben quiénes fueron y buscan en la periferia del mar un gancho, un sueño, alguna longitud que persevere en ellos. Desde esta arista observan lo figurativo, el ojo ajeno del arte y los poemas que su yola inspira, los anuncios que no entienden la herejía del llanto, la ironía que divulga su canto migratorio y esencial, incurable y olímpico. La noche crece entre sus labios húmedos de mar, sus sueños descansando entre pálidas algas, como pálidos son sus huesos, concentrados en un campo de mar. Su ataúd es una yola empujada todavía por el temible eco de otro tiempo. Arbeit macht frei. El trabajo los hará libres. Es un poema que también me parece muy fuerte y me hace llorar. Bueno, entonces creo que he cumplido con lo que me han pedido. Muchas gracias. Les agradezco mucho, mucho eh, por su atención, su bondad de estar conmigo por aquí. Hay un poema que le prometí a una amiga que iba a leer de las ilusas. Em, este, este poema em, es el de Anne Sexton y se titula Mercy Street, pero o está inspirado en el título Mercy Street de Anne Sexton. Um, y el título de este poema es Papeles de divorcio. Y es para esta amiga que no se atreve. Y entonces eh, me pidió que le leyera este poema a ver si se atrevía. Así que ya tú sabes. Um, Anne Sexton, Papeles de divorcio. Alguna vez se extraña el aire. Ahora no eres la misma. Ahora cada uno busca su ceguera y su mordaza para encontrar refugio lejos del frío. No eres la misma. Ahora cada jornada es una despedida y alguna vez se extraña el aire. Lo difícil es arrancar raíces, es la serenidad venida menos ante el animal seco que atraviesa la superficie cóncava. Lo difícil son las lágrimas por nadie. ¿Acaso la esperanza como una debilidad o lo que alguna vez se llamó casa? Porque sabes que no queda más remedio que vivir,
confiar en que confías, fingir, porque todo se construye pensando en su futura destrucción. Para ser justos, esta apariencia es ya bastante mérito para un espacio tan vacío y tan pequeño. Y él te mira a los ojos, jurando por los hijos que sí, y acomodas el lugar de cada uno, que en verdad pudiera ser la casa, que en realidad es una cáscara, un papel, y entonces, por esa fiel debilidad, los pulmones se cierran y el mundo no amenaza con caerse. A veces es mejor que se caiga el mundo, pero bueno, eso ya es otro cantar. Am, Agradezco mucho esto y supongo que en algún momento me van a decir, ya basta, ya basta. Am, Estoy muy agradecida de que me escuchen y de estar con ustedes. La verdad es que en estos momentos está bastante frío, hace bastante frío. En Alemania está frío. Ya empieza a subir los números del virus, entonces empieza a cerrarse todo. Aunque acá es un país tan rico en recursos y se preparó con tanta antelación que, bueno, solamente ha habido 10.000 muertos en el país y se cuidan mucho. Entonces afortunadamente estoy en el sur, en la Selva Negra, y acá no hay muchos casos. Entonces es como am, ayuda mucho esto de poder salir sin la mascarilla y solamente usar la mascarilla adentro porque no hay que hacerlo, pero em, es aún así da miedo que venga el frío y puedan pasar cosas. Y la poesía salva de todo este veneno que anda por allí. Eh, Creo que finalmente, creo que les voy a leer un poema que es del total exilio. Este poema es un combate, una lucha eh, y una pregunta al gran poeta de los Estados Unidos, Walt Whitman. Es mi conversación con Walt Whitman en, en en frustración de exilio. No puedo decir, tengo que ser muy agradecida y sincera. Yo, los amigos que he encontrado, el programa Odisea, los estudiantes en DePaul, los amigos, los espacios culturales en Chicago, em, han sido una riqueza. Entonces no estoy echando en cara al país esta riqueza, solamente este momento que le pregunto a Walt Whitman. Am, Reconquista. Es un poco largo, me disculpan. Cuando los trenes suben por mi garganta ahogando un grito, no hay máquina ni método. El ruido inventa el tiempo y cuanto escribo. A grito enmudecido, en otra lengua me desnombro. Oak Park, Lincoln Park, Logan Square, Green Line, Brown Line, Tule Matan Dumont, grita alguien fuera de contexto, y yo, de tanto no estar en dos lugares, pierdo el centro. Desnombrada, ni siquiera Walt Whitman osaría intentar reconocerme. Mi nombre es un manojo de huesos, llanto de mástiles sobre las orillas. Nada contiene esta figura de mujer colonizada, una ternura incierta,
un reloj ensombrecido, un animal que piensa, un ojo que se asoma al balcón de otros ojos, que vive de miradas de otras miradas y que se vuelve a ti, Walt Whitman, y que vuelve a llamarte de vacío a vacío, desnombrados. Dime, dime, Walt Whitman, ¿qué edad tendrán estas orillas que se roban mi cuerpo poco a poco? Y estas manos que no se asombran, y estos ojos que se desploman a mis pies, ¿qué edad tendrán? Dime, dímelo tú, Walt Whitman, que entre ruido de trenes te preguntas quién soñó a esta mujer, que es agua en movimiento alrededor de una isla imaginaria, que entró por las paredes grabando su escritura en las ventanas y preguntándose quién te soñó a ti, Walt Whitman, entrando solo al templo de un reino transparente que me quitó mi país, mi país, mi país, que me quitó mi país, que también se pregunta quién soñó a esta mujer que va cambiando los muros y las puertas y que camina un sueño que resienten los ancestros y el estatus. Pobres, pobres tú y yo, Walt Whitman. Este reloj no tiene péndulo que asista. Déjame darle participación a la crisis, que la mañana es nueva y un animal desnudo me vincula a los ojos de una niña diminuta, y tú que me andas lejos, debajo de la voz, y yo a oscuras, yo a gritos, comida a tientas por el ojo hirviente que me canta, no existo. Y al desnombrarme y al renombrarte a ti, Walt Whitman, desaparezco intacta y me destierro a un poema. Bueno, ahora sí, muchas gracias, agradezco mucho que estén aquí. Recuerden lo importante que es este grupo de arte en Morelos. Este grupo es importante porque nos ha reunido a escritores en el exilio y deben unirse al grupo Artes en Morelos. Es algo que debemos desde luego patrocinar, pero además es un alivio ver a los amigos, aunque sea así, los nombrecitos por aquí, ver los amigos y sentir que estamos en esto, que la poesía nos salva, que podemos pasar estos momentos de COVID y de lo que sea, el virus no puede con nosotros. Podemos desaparecernos a un poema, podemos salvarnos en un poema. A veces, algo que escribí un poema sobre esto, no lo tengo conmigo porque lo publiqué digitalmente en el Basement, entonces por ahí lo publiqué, pero me pasó algo muy interesante con esto del virus. Estábamos en Puerto Rico, em, em, estaba todo cerrado, pero verdaderamente cerrado todo, y nosotros no podíamos salir a las 7 de la noche, había toque de queda, solamente podíamos ir a la farmacia, al supermercado y a la gasolinera. Entonces era para mí realmente tal vez no tan fuerte porque yo me dan un libro y soy feliz. Entonces yo estaba leyendo mucho. Am, pero en uno de esos momentos en que estaba leyendo, leí un poema que había escrito hace mucho tiempo en el libro De la piel a medias para mis hijos. Y ese recuerdo de ese poema, que es sobre el lago de Atitlán, me vino a la cabeza y de repente
ese recuerdo puro, ese recuerdo lindo, borró el virus, borró todo eso que no vemos, pero que nos ve. Entonces yo tenía que escribir un poema de que el recuerdo de mis hijos que están en Chicago, por supuesto, y en ese momento estaban lejos y ahora están lejos también, eh, me salvó, me salvó del miedo, de, de las cosas. Entonces escribí un poema salvador también. Así que les agradezco. Espero que la poesía sea para ustedes también un espacio salvador posible, que esos que tienen por allí poemas escondidos los saquen y sigan escribiendo. Y mis poetas, mis amigos, a los que leo con mucha alegría y con mucha fascinación, eh, les agradezco que, que continúen la labor. Agradezco a Alma Cervantes, a Baruch, por su ayuda, por haberme invitado a este momento y lo agradezco. Ellos me dijeron que no agradeciera. Quiero decir que no es que me lo hayan pedido, no me lo pidieron, ¿ah? Pero lo agradezco porque en estos momentos en que no podemos vernos, en que no podemos abrazarnos, la palabra tiene el poder de abrazar y de abrazar fuerte. Entonces agradezco que me hayan dejado estar por aquí porque estas palabras, con estas palabras yo les mando mi abrazo. Esta es la manera en que los abrazo. Así que buenas noches. Creo que ya termino, ¿no? Bueno, desde Alemania para todos los quiero mucho. Señores de Odisea, los veo por allí, los quiero mucho. A todos ustedes, muy agradecida. Hasta luego.